Vamos a tratar el tema de fondo, porque muchos no entienden por qué se entabla una cuestión de confianza. ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Cuántas cuestiones de confianza ya se vienen presentando de parte del Ejecutivo? Parece que eso no tampoco no está muy claro, que digamos, y ya estamos conectados con Víctor García Toma, abogado constitucionalista. ¿Cómo? Mayra, ¿cómo le va? Gusto en saludarla. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos primero cuántas cuestiones de confianza se han presentado hasta el momento, porque parece que ese dato no lo tenemos claro. Hubo una intención el 17, perdón, el 7 o 8 de noviembre, no estoy muy equivocada, donde el Ejecutivo planteaba o le decía al Congreso a través de una solicitud que los recibiera porque querían plantear una cuestión de confianza, pero eso no se materializó. En efecto, se presentó una cuestión de confianza mal planteada. En ese contexto, rectificó el presidente del Consejo de Ministros y solicitó ser recibido por el Pleno para presentar digamos, para efectivizar esa cuestión de confianza. Lo que pasa que el segundo acto se modificó la razón o contenido de esa cuestión de confianza. La primera, la fallida, fue para pedir la derogación de la ley 31355 y la segunda, que es la que se ha rechazado de plano, fue para solicitar la derogación de la ley 31399, ¿no? Como usted Ujú. verá, se trata de buscarle pulgas al piojo, es decir, vamos a ver de dónde nos agarramos para generar que el Congreso eh, le quite la confianza a dos gabinetes y con eso se le abre la puerta al Poder Ejecutivo para una disolución del Congreso, ¿no? Y, doctor, ¿bajo qué panorama, qué situación se puede emplear una cuestión de confianza? Porque eso también ha sido criticado. Correcto. La cuestión de confianza facultativa, que es de la que estamos hablando ahora, eh, se produce en el escenario siguiente. El Poder Ejecutivo, que es el responsable de la conducción de la administración pública, necesita que se apruebe o que se derogue una ley que está vinculada con una política general del gobierno, un conjunto de planes, programas y acciones. Entonces, el gobierno estima de que esa acción del Congreso es una suerte de respaldo a la gestión del Poder Ejecutivo. El no otorgarle esa cuestión de confianza indica de que de alguna manera se le está impidiendo, se está trabando el accionar de órgano y en consecuencia se produce la caída del gabinete, ¿no? Si caen dos gabinetes, en consecuencia, como le vuelvo a repetir, el presidente de la República estaría facultado constitucionalmente. Pero ¿qué es lo que ha pasado? La ley 31355 es una ley de desarrollo, la ley que precisa los alcances y contenidos de la cuestión de confianza y dice que no se pueden presentar cuestiones de confianza que estén vinculadas con competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República. En este caso, el proceso de reforma de la Constitución es una potestad del Parlamento. Eventualmente eso puede derivar en un referéndum, en una consulta a los ciudadanos, pero en modo alguno y bajo ningún contexto interviene el Poder Ejecutivo. El Ejecutivo a lo sumo podría presentar una iniciativa de reforma, pero esa iniciativa, una vez que es asumida por el Congreso, tiene un destino propio, que es el que el Congreso quiera darle dentro del marco de la Constitución. Y eso lo ha hecho saber bien claro el presidente del Parlamento, José Williams, a través de una respuesta contundente a un mensaje de la Nación que brindó el presidente Pedro Castillo. Porque él lo dijo bien claro. El presidente dijo, este rehusamiento ha sido un rechazo de la confianza. Y hay un acta de ministros que, digamos, reafirman su posición con que esta ha sido una denegación de la confianza, cuando la denegación fáctica no existe en la Constitución. El presidente del Congreso, el general Williams, muy claramente ha señalado al Ejecutivo, usted no tiene el pedido que nos hace usted
no está enmarcado dentro de los presupuestos y contenidos de la ley 31355. Lo que usted me pide no es potestad del Poder Ejecutivo, no tiene que ver con el Plan General de Gobierno. Lo segundo es que el Consejo de Ministros, en la sesión del 24 de noviembre, contra el sentido expreso de la ley, contra una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional que respalda, digamos, la posición del Congreso, ha establecido la figura que ya está proscrita del ordenamiento jurídico, que es la denegación facto. Con eso ha cometido dos actos que son sancionables. El primero ha cometido una infracción a la Constitución. Los ministros que se reunieron y votaron por aprobar esta acta, en primer lugar, habrían violentado el artículo 38 de la Constitución, que indica que todos los peruanos, particularmente con los que ejercen cargo público, están obligados a cumplir y respetar la Constitución y las leyes. Aquí hay un claro incumplimiento de la ley. Y el artículo 128 de la Constitución dice que los ministros son responsables por la realización de actos contrarios a la Constitución, a la ley. En consecuencia, cabe para ellos la figura del juicio político, que implicaría una inhabilitación para el ejercicio de sus derechos políticos y que podría ser entre 1 día y 10 años. Pero además he escuchado con gran atención al doctor Mario Moretti, que es un calificado profesor de Derecho Penal, que ha señalado que estos actos perpetrados en esa sesión de gabinete configurarían una falsedad ideológica, en la medida en que el contenido de un documento público se hace referencia a hechos falsos. Acá no hay el tema de que había una equivocación errada, equivocada, imprecisa, porque ya el Tribunal Constitucional ha validado la ley que ellos pretenden cuestionar, y en consecuencia no le corresponde calificar al Poder Ejecutivo las acciones que realice el Poder Legislativo. El Poder Legislativo es el único ente que señala cuándo otorga o no otorga una confianza. Y en este caso ni siquiera ha sido tramitada porque no reunía los requisitos para su admisión. ¿Y qué le queda al Congreso para defender sus fueros? Porque en este tiempo el Ejecutivo se puede volver a presentar, así como lo ha hecho hoy día con todo el gabinete en la Comisión de Presupuesto para ver la sustentación, y presentar cuestión de confianza por cualquier cosa. Bueno, el Poder Ejecutivo sigue avanzando en la posibilidad de llevarnos a la consumación de un autogolpe, a la consumación de un gobierno de facto. Y se lo digo porque se ha nombrado como presidenta del Consejo de Ministros a la señorita Betsy Chávez, que todo indicaría que no merecería obtener el voto de confianza. Todo gabinete tiene la obligación de presentarse al Congreso de la República, formular las bases de lo que va a hacer en el ámbito de gobierno y pedir, digamos, el voto de investidura. Pero ¿qué pasa con la señorita Betsy Chávez? Primero, que es una ministra que en su momento fue censurada por incompetente a raíz de unos graves sucesos que se presentaron en el aeropuerto Jorge Chávez. En segundo lugar, es una persona que en estos momentos está siendo investigada por el Ministerio Público por haber realizado una serie de nombramientos para personas allegadas a ella, ¿no es cierto? Y eso podría tener digamos, una imputación de carácter penal. En tercer lugar, todos conocemos la personalidad de la señorita Chávez. Es una persona intemperante, violenta, poco propensa al diálogo. Es decir, justamente reúne todas las características que no la hacen aconsejable para un cargo que básicamente implica la posibilidad de poder concertar, de poder coordinar, de poder ponerse de acuerdo. Es decir, ha sido puesta allí justamente como un ariete para obligar al Congreso como debería ser, a no darle el voto de investidura. Pero aprovechando esas circunstancias, el presidente Castillo diría, como es la segunda crisis ministerial, aplico el artículo 134 de la Constitución, que habla de la disolución. En este caso sería una disolución inconstitucional, que habríamos acabado con un gobierno de jure para dar paso a un gobierno de facto.
¿Y cómo puede blindarse el Congreso para que eso no suceda? Se hablaba más temprano de iniciar de repente una demanda competencial que tendría que ir al Tribunal Constitucional con una medida cautelar para parar o ponerle freno a las pretensiones del Ejecutivo. Tengo entendido, en la sesión extraordinaria del Pleno del Congreso el día sábado, se aprobó por 98 votos Ujú. la autorización al presidente de la República, al presidente del Congreso, Parlamento. para que presente una demanda de conflicto competencial, pero particularmente presente conjuntamente con ello un pedido de medida cautelar. Es decir, que inmediatamente admitida la demanda por el Congreso, el Tribunal Constitucional eh, podría inmediatamente impedir, a través de una resolución, que se tome alguna decisión por parte del Ejecutivo en torno al Congreso hasta que se resuelva esa demanda competencial, ¿no? Eso en el plano jurídico, pero como vuelvo a repetir, tiene todavía opciones en el campo constitucional, en el campo parlamentario, como es la infracción constitucional que lleva a la inhabilitación, y eventualmente explorar a través del Ministerio Público el tema penal, ¿no? De la Y, falsedad ideológica. y llevarlo, o sea, la medida cautelar entiendo que puede ayudar bastante, pero hay una duda. Llevar este asunto nuevamente al Tribunal Constitucional cuando ya se ha referido, cuando ya ha dictaminado 2 veces que no existe una denegación fáctica, que toda negación tiene que ser expresa y que solamente el Congreso puede interpretar lo que el Parlamento decida, no se corre el riesgo de que por una tercera evaluación, por lo mismo, esta pueda resultar a favor del Ejecutivo, porque No, podría en modo ser. alguno, ya el tribunal se ha pronunciado. Incluso podría decirse que parecería redundante que el Congreso se presente ante el tribunal pidiéndole una nueva resolución. Lo que pasa es que esa resolución es importante porque cierra la discusión, es decir, eh, impide que el Poder Ejecutivo trate de engañar, engatusar a la ciudadanía con interpretaciones falaces. Entonces, con esa resolución queda completamente desnudada que la conducta del Poder Ejecutivo es clara, clara y abiertamente inconstitucional. Y por consiguiente, no debería tener efecto alguno. Incluso las Fuerzas Armadas, Ujú. que son leales a la Constitución, tendrán el papel allí, ¿no es cierto?, de no participar en modo alguno en un proceso de esa naturaleza, ¿no? ¿Y cuánto demoraría este proceso de demanda competencial y la medida cautelar? El proceso puede durar entre 3 o 4 meses, pero la medida cautelar puede ser dictada en cuanto el Congreso presente la demanda y ésta sea calificada, que son aproximadamente 10 días, ¿no? Al calificarla, podría estar expedito el propio tribunal, y entiendo que lo debería hacerlo por la urgencia de las circunstancias, dictar esta medida, ¿no? Que, como vuelvo a repetir, implicaría la imposibilidad jurídica, ¿no es cierto?, de que el Poder Ejecutivo lleve a cabo alguna acción en un camino que es el distinto al que marca la Constitución. Pero por lo demás, por supuesto, los ciudadanos seguimos atentos y estoy seguro que estaremos dispuestos todos a, por lo menos cívicamente, pronunciarnos en favor del orden constitucional. Aquí no se está defendiendo al Congreso, se está defendiendo al sistema político del cual forma parte el Congreso, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, doctor García Toma, por estar con nosotros explicándonos detalladito todo lo que viene sucediendo. Muy amable. Gracias, Mayra. Gusto en saludarla. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.